Para los detectives más astutos y los científicos forenses más dedicados, las pistas más valiosas frecuentemente se esconden a plena vista, camufladas entre lo ordinario, esperando ser descubiertas por aquellos con la experiencia y la persistencia necesaria para verlas. Lo que para algunos puede parecer un detalle trivial o insignificante, para el investigador capacitado representa una pieza crucial del rompecabezas que eventualmente revelará toda la verdad. En este programa, los nombres de algunos involucrados han sido cambiados para proteger su identidad y respetar la privacidad de quienes han sufrido pérdidas devastadoras. En las afueras de Madrid, España, el verano de 2018 trajo consigo temperaturas sofocantes que hacían casi insoportable cualquier actividad al aire libre. Pero el 23 de julio, el calor abrasador no fue lo único que perturbó la tranquilidad de un pequeño pueblo a las afueras de la capital. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol todavía brillaba intensamente sobre los campos de olivos que caracterizan esa región, un agricultor llamado Rafael Mendoza caminaba por un sendero que había recorrido miles de veces durante sus 60 años de vida. Estaba regresando de inspeccionar sus tierras cuando algo entre los arbustos densos captó su atención. Al principio pensó que podría ser un animal herido o quizás basura que alguien había abandonado irresponsablemente. Se acercó para investigar y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Entre las ramas secas y la maleza, parcialmente oculto por la vegetación, yacía el cuerpo de una mujer joven. Rafael retrocedió instintivamente, su mente luchando por procesar lo que acababa de ver. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y marcó el número de emergencias. Su voz apenas era audible cuando finalmente logró explicarle al operador lo que había encontrado. La Guardia Civil recibió la llamada de emergencia y de inmediato despachó una unidad al lugar indicado. Los primeros agentes en llegar acordonaron el área rápidamente, estableciendo un perímetro amplio alrededor de la escena para preservar cualquier evidencia que pudiera existir. La inspectora Elena Vázquez, una veterana con 15 años de experiencia en homicidios, fue asignada para dirigir la investigación. Cuando llegó al sitio aproximadamente una hora después del hallazgo, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que contrastaban cruelmente con la escena de muerte que se desarrollaba abajo. La inspectora Vázquez se acercó cuidadosamente al cuerpo, observando cada detalle con la meticulosidad que había perfeccionado a lo largo de su carrera. La víctima era una mujer que aparentaba tener entre 25 y 30 años. Llevaba un vestido de verano de color azul claro, ahora manchado y desgarrado en varios lugares. Sus zapatos, unas sandalias de tacón bajo, permanecían puestos. Lo que inmediatamente llamó la atención de Vázquez fue la posición del cuerpo. La mujer yacía boca arriba, con los brazos extendidos a los lados de manera casi simétrica, como si alguien la hubiera colocado deliberadamente en esa posición. No había señales obvias de lucha en el área inmediata, ninguna rama rota o tierra removida que sugiriera que la víctima había peleado por su vida en ese lugar específico. Esta observación planteó la primera pregunta crucial que guiaría toda la investigación: si la mujer no murió allí, entonces ¿dónde ocurrió el crimen y por qué el asesino eligió ese lugar remoto para abandonar su cuerpo? El doctor Javier Moreno, el médico forense que llegó poco después, realizó un examen preliminar en la escena antes de que el cuerpo fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal. Se arrodilló junto a la víctima, sus años de experiencia permitiéndole observar detalles que otros podrían pasar por alto. La rigidez cadavérica ya había comenzado a establecerse, lo que sugería que la muerte había ocurrido al menos varias horas antes del descubrimiento. No había signos evidentes de trauma en la cabeza o el torso, ninguna herida de bala o puñalada visible. Sin embargo, alrededor del cuello de la mujer, el doctor Moreno notó marcas tenues pero distintivas, líneas rojizas que formaban un patrón preocupante. Estas marcas sugerían estrangulamiento, aunque se necesitaría una autopsia completa para confirmarlo. Lo que resultó particularmente intrigante para el doctor Moreno fue que las marcas no parecían corresponder a manos humanas. El patrón era demasiado uniforme, demasiado delgado,
como si se hubiera utilizado algún tipo de cuerda o cordón. Mientras los técnicos de la científica fotografiaban meticulosamente la escena desde todos los ángulos posibles y recolectaban cualquier evidencia física que pudieran encontrar, la inspectora Vázquez notó algo más. A unos 3 metros del cuerpo, parcialmente escondido debajo de un arbusto, había un bolso de mano de color negro. Lo señaló a uno de los técnicos, quien inmediatamente se acercó con cuidado para documentar su ubicación exacta antes de recogerlo. Dentro del bolso encontraron los elementos habituales que cualquier mujer joven podría llevar consigo: un monedero con algo de dinero en efectivo y varias tarjetas de crédito, un teléfono móvil que afortunadamente aún tenía batería, llaves, maquillaje y, lo más importante, una tarjeta de identificación. La víctima se llamaba Carmen Ruiz Sánchez, de 28 años, residente en un barrio de clase media en Madrid. Finalmente tenían un nombre para ponerle a la víctima, pero eso solo marcaba el comienzo de una investigación que revelaría secretos oscuros y mentiras cuidadosamente construidas. El cuerpo de Carmen fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde el doctor Moreno realizaría una autopsia completa a la mañana siguiente. Mientras tanto, la inspectora Vázquez y su equipo comenzaron la tarea de notificar a la familia y comenzar a reconstruir las últimas horas de vida de Carmen. Los registros de su teléfono móvil mostraron que había hecho su última llamada la noche anterior, aproximadamente a las 11 de la noche, a un número que rápidamente identificaron como perteneciente a su novio, Alberto Navarro. La llamada había durado apenas 2 minutos. Después de eso, el teléfono no mostró más actividad, como si Carmen hubiera simplemente desaparecido del mundo. Los padres de Carmen, María y José Ruiz, fueron devastados por la noticia. Cuando la inspectora Vázquez y su compañero llegaron a su apartamento esa misma noche, la reacción de dolor genuino de la pareja fue inconfundible. María colapsó en los brazos de su esposo, sollozando inconsolablemente, mientras José, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, intentaba mantener la compostura el tiempo suficiente para responder las preguntas de los detectives. Carmen era su única hija, explicaron entre sollozos. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde su apartamento en el centro de Madrid. Había estado saliendo con Alberto Navarro durante aproximadamente 2 años, y aunque los padres de Carmen admitieron que nunca habían estado completamente cómodos con la relación, nunca imaginaron que pudiera terminar en tragedia. Cuando la inspectora Vázquez les preguntó por qué se sentían incómodos con Alberto, José intercambió una mirada significativa con su esposa antes de responder. Alberto era excesivamente celoso, explicó. Llamaba constantemente a Carmen, quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba. Habían notado que su hija se había vuelto más retraída en los últimos meses, cancelando planes familiares y evitando hablar sobre su relación. María agregó, con voz quebrada, que la última vez que había hablado con Carmen por teléfono, 2 días antes de su muerte, su hija había mencionado que estaba considerando terminar la relación. Dijo que Alberto se había vuelto demasiado controlador, que sentía que estaba perdiendo su libertad. Esta información convirtió inmediatamente a Alberto Navarro en el principal sospechoso. La inspectora Vázquez sabía por experiencia que en casos de homicidios de mujeres jóvenes, la pareja romántica casi siempre era el primer lugar donde buscar. Las estadísticas eran claras y perturbadoras. La mayoría de las mujeres que mueren víctimas de violencia son asesinadas por sus parejas actuales o anteriores. A primera hora de la mañana siguiente, mientras el doctor Moreno comenzaba la autopsia de Carmen, Vázquez y su equipo se dirigieron al apartamento de Alberto Navarro. Vivía en un edificio moderno en el norte de Madrid, en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con un compañero de piso. Cuando Alberto abrió la puerta, la inspectora Vázquez lo evaluó rápidamente. Era un hombre de aproximadamente 30 años, alto y delgado, con el cabello oscuro despeinado como si acabara de levantarse. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y parecía genuinamente sorprendido de ver a la policía en su puerta.
Los detectives le informaron de la muerte de Carmen y observaron cuidadosamente su reacción. Alberto pareció aturdido al principio, como si las palabras no tuvieran sentido. Luego, lentamente, la comprensión se reflejó en su rostro y colapsó contra el marco de la puerta, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerlo. Los sollozos que siguieron parecían auténticos, pero la inspectora Vázquez había visto a demasiados asesinos actuar convincentemente como para dejarse engañar por las lágrimas. Le pidieron que los acompañara a la comisaría para hacer una declaración, y Alberto aceptó sin protestar. Durante el trayecto en coche, apenas habló, mirando fijamente por la ventana con expresión vacía. En la sala de interrogatorios, Alberto confirmó que había hablado con Carmen la noche de su desaparición. Admitió que habían tenido una discusión por teléfono. Carmen le había dicho que necesitaba espacio, que su relación se había vuelto demasiado intensa y necesitaba tiempo para pensar. Alberto reconoció que se había enojado, que le había dicho cosas de las que ahora se arrepentía. Pero insistió en que después de esa llamada, no había vuelto a tener contacto con ella. Había pasado el resto de la noche en su apartamento, solo, viendo televisión y bebiendo cerveza. El problema con su coartada era obvio, no tenía a nadie que pudiera confirmarla. Su compañero de piso había estado fuera de la ciudad visitando a su familia. Alberto estaba solo, sin testigos que pudieran verificar su versión de los eventos. La inspectora Vázquez presionó más, preguntándole sobre su temperamento, sobre los celos que los padres de Carmen habían mencionado. Alberto se puso a la defensiva, insistiendo en que sí, tal vez había sido un poco sobreprotector, pero que eso era porque amaba a Carmen, no porque quisiera controlarla. Negó vehementemente cualquier implicación en su muerte. Cuando finalmente lo dejaron ir varias horas después, con la advertencia de que no debía abandonar la ciudad, Alberto salió de la comisaría con los hombros caídos y la mirada perdida. La inspectora Vázquez no estaba convencida de su inocencia, pero tampoco tenía evidencia suficiente para arrestarlo en ese momento. La autopsia del doctor Moreno proporcionó información crucial que comenzó a dar forma a la narrativa del crimen. Carmen había muerto por asfixia debido a estrangulamiento, tal como las marcas en su cuello habían sugerido. El análisis detallado de esas marcas reveló que el instrumento utilizado era probablemente un cable o cordón delgado, no manos desnudas. El patrón de las lesiones sugería que el atacante había estado detrás de Carmen cuando aplicó la presión, tirando del cordón alrededor de su cuello con fuerza considerable. La muerte habría ocurrido en cuestión de minutos, probablemente entre las 11:30 de la noche y la 1 de la madrugada, basándose en el contenido estomacal y otros indicadores forenses. No había señales de agresión sexual, lo que sugería que el motivo del asesinato era personal más que oportunista. Bajo las uñas de Carmen, el doctor Moreno encontró pequeñas cantidades de piel y tejido, evidencia de que había intentado defenderse, arañando a su atacante en el proceso. Esta evidencia fue cuidadosamente preservada para análisis de ADN. Mientras esperaban los resultados del ADN, que tomarían varios días, la inspectora Vázquez y su equipo continuaron investigando todos los aspectos de la vida de Carmen. Entrevistaron a sus amigos, colegas y conocidos, tratando de construir una imagen completa de sus últimos días. Una de sus mejores amigas, Lucía Martín, proporcionó información que agregó otra dimensión al caso. Lucía reveló que Carmen había estado considerando obtener una orden de alejamiento contra Alberto en las semanas previas a su muerte. Había documentado varios incidentes donde él había aparecido sin invitación en lugares donde ella estaba, la había seguido cuando salía con amigos, y había enviado mensajes de texto incesantes exigiendo saber con quién estaba y qué estaba haciendo. Carmen había comenzado a sentirse genuinamente asustada, confesó Lucía, pero también se sentía culpable, como si estuviera exagerando o siendo injusta con Alberto. Esta ambivalencia la había impedido tomar medidas legales más decisivas.
La investigación del teléfono móvil de Carmen reveló un patrón perturbador de comunicación entre ella y Alberto. En los días previos a su muerte, él le había enviado docenas de mensajes, algunos suplicantes, otros acusatorios, y algunos que rozaban las amenazas veladas. Un mensaje en particular, enviado 2 días antes de su muerte, decía: "Si no puedo tenerte, nadie más podrá". Cuando confrontaron a Alberto con este mensaje, él insistió en que era solo una expresión dramática de su dolor por la posible ruptura, no una amenaza real. Pero para los investigadores, comenzaba a parecer cada vez más probable que Alberto Navarro había asesinado a Carmen en un ataque de celos y desesperación. Sin embargo, todavía faltaba la evidencia física que conectara definitivamente a Alberto con la escena del crimen. Los detectives registraron su apartamento con una orden judicial, buscando cualquier cosa que pudiera vincularlos: ropa manchada de sangre, el arma del crimen, cualquier señal de lucha. El apartamento estaba sorprendentemente limpio y ordenado. No encontraron nada obviamente incriminatorio. Fue entonces cuando el detective Carlos Ramírez, miembro del equipo de Vázquez, tuvo una idea. Si Alberto había matado a Carmen, probablemente lo había hecho en algún lugar privado, posiblemente en su propio coche, y luego había transportado el cuerpo al campo donde fue encontrado. Solicitaron permiso para examinar el vehículo de Alberto, un Seat León gris de 5 años de antigüedad. Cuando finalmente obtuvieron acceso al coche, que Alberto había estacionado en un garaje subterráneo cerca de su apartamento, los técnicos forenses lo examinaron meticulosamente. A simple vista, el interior del coche parecía limpio, pero las apariencias pueden engañar. Utilizando una lámpara de luz ultravioleta y luminol, un químico que reacciona con hemoglobina incluso en cantidades microscópicas, los técnicos rociaron el interior del maletero. Bajo la luz UV, aparecieron manchas brillantes, un patrón revelador de sangre que había sido limpiada pero no completamente eliminada. También encontraron fibras en el maletero que coincidían con el vestido que Carmen llevaba cuando fue encontrada. El análisis de ADN de las muestras de piel encontradas bajo las uñas de Carmen finalmente llegó después de una semana de espera angustiosa. Los resultados fueron concluyentes: el ADN coincidía con el de Alberto Navarro. Tenían su evidencia. El 16 de agosto de 2018, exactamente 24 días después del descubrimiento del cuerpo de Carmen, Alberto Navarro fue arrestado formalmente y acusado de asesinato. Cuando los agentes llegaron a su apartamento con la orden de arresto, Alberto no opuso resistencia. Parecía haber envejecido años en las pocas semanas desde la muerte de Carmen, su rostro demacrado y sus ojos hundidos. Durante el interrogatorio posterior al arresto, confrontado con toda la evidencia acumulada en su contra, la fachada de Alberto finalmente se derrumbó. Al principio negó todo con vehemencia, insistiendo en que era inocente. Pero a medida que los detectives presentaban metódicamente cada pieza de evidencia, su historia comenzó a cambiar. Finalmente, después de horas de interrogatorio, Alberto confesó. Su voz era apenas un susurro cuando describió lo que había ocurrido esa noche fatal. Después de la llamada telefónica donde Carmen le había dicho que necesitaba espacio, Alberto había conducido hasta el apartamento de ella, incapaz de aceptar que su relación estaba terminando. Cuando Carmen abrió la puerta, habían comenzado a discutir nuevamente. La discusión se había intensificado, y en un momento de furia ciega y desesperación, Alberto había agarrado el cable de carga de un teléfono móvil que estaba sobre una mesa cercana y lo había enrollado alrededor del cuello de Carmen. Describió cómo ella había luchado, arañando sus brazos y cuello, pero él había sido más fuerte. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, Carmen ya no respiraba. Presa del pánico, había llevado su cuerpo al maletero de su coche, había limpiado el apartamento de Carmen lo mejor que pudo,
y había conducido durante horas buscando un lugar remoto donde dejar el cuerpo. Había elegido ese campo de olivos porque conocía el área de viajes anteriores y sabía que estaba relativamente aislado. El juicio de Alberto Navarro comenzó en marzo de 2019. La Fiscalía presentó un caso abrumador, apoyado por la evidencia forense, el testimonio de amigos y familiares sobre el comportamiento controlador de Alberto, y finalmente, su propia confesión. La defensa intentó argumentar que había sido un crimen pasional, cometido en un momento de emoción extrema, y solicitó una sentencia reducida. Pero el tribunal no mostró clemencia. Los padres de Carmen, María y José, testificaron sobre el impacto devastador que la muerte de su hija había tenido en sus vidas. María, con lágrimas corriendo por su rostro, describió cómo cada día se despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, solo para enfrentar nuevamente la terrible realidad de que su hija nunca volvería a casa. José habló sobre la culpa que sentía por no haber intervenido más decisivamente cuando notaron las señales de alerta en la relación de Carmen. Si solo hubieran insistido más, si hubieran logrado convencerla de alejarse de Alberto antes, quizás su hija seguiría viva. En mayo de 2019, después de un juicio que duró 6 semanas, el tribunal encontró a Alberto Navarro culpable de asesinato con premeditación. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Cuando se leyó el veredicto, Alberto se derrumbó en su asiento, sollozando. Sus propios padres, que habían asistido a cada día del juicio con expresiones de angustia y vergüenza, lloraron silenciosamente. No había vencedores en esta tragedia, solo víctimas. Carmen había perdido su vida a la temprana edad de 28 años, sus padres habían perdido a su única hija, y Alberto había destruido no solo la vida de Carmen sino también la suya propia, condenándose a décadas en prisión por un acto de violencia irreversible cometido en un momento de furia incontrolable. La inspectora Vázquez, reflexionando sobre el caso meses después de que concluyera el juicio, comentó que lo más trágico era cuán prevenible había sido todo. Las señales estaban allí, el comportamiento controlador, los celos obsesivos, el aislamiento gradual de Carmen de sus amigos y familia. Estas son señales de advertencia clásicas de una relación abusiva que potencialmente podría volverse letal. Este caso, como tantos otros similares, sirve como un recordatorio sombrío de la importancia de reconocer y responder a las señales de violencia doméstica antes de que sea demasiado tarde. Para los investigadores forenses y detectives que trabajaron incansablemente para resolver este caso, la satisfacción de obtener justicia para Carmen se vio atenuada por el conocimiento de que ninguna sentencia podría devolverle la vida o sanar completamente las heridas de quienes la amaban. La pista que casi había pasado desapercibida, las microscópicas gotas de sangre en el maletero del coche de Alberto que solo fueron reveladas a través de tecnología forense avanzada, había sido crucial para asegurar su condena. Sin esa evidencia física, sin el ADN bajo las uñas de Carmen, el caso podría haber sido mucho más difícil de probar más allá de toda duda razonable. En el mundo de la investigación criminal, a menudo son estas pequeñas pistas, estos detalles aparentemente insignificantes, los que marcan la diferencia entre la justicia y la impunidad. Los familiares de Carmen establecieron una fundación en su memoria, dedicada a crear conciencia sobre la violencia doméstica y proporcionar recursos para mujeres en relaciones abusivas. Su legado, aunque nacido de una tragedia insoportable, continúa ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de peligro y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde.